fecha del 10 de septiembre no se vayan a olvidar, la fiesta de nuestro santo, del Señor San Nicolás. La fiesta de nuestro santo, del Señor San Nicolás. Ahí sale el toro del monte, sus vaqueros con licencia, se van con San Nicolás a hacerle una reverencia. Se van con San Nicolás a hacerle una reverencia. Paseo, caminando por la calle, llegando donde cariño, ahí se baila el jarabe. Llegando donde cariño, ahí se baila el jarabe. Estamos con Silverio Fernández y Herón García, Buenos días, alumnos del maestro Enrique Espíndola Arnic. Maestro de la secundaria Benito Juárez en los años 60. En aquella época acompañaba yo a mis hermanos Herón y Amado Así es. a clases del taller de carpintería que daba el maestro Enrique Espíndola aquí en su casa. Y después de prepararnos una rica agua de limón, el maestro Enrique Espíndola nos hablaba de la época de la Revolución. Se levantaba la camiseta y nos mostraba 2, 3 perforaciones de bala En el abdomen. que tenía en el abdomen. Y a partir de ahí se soltaba a platicarnos largas historias que ahora el doctor Bello y el maestro Herón se van a encargar de narrarnos algunas de ellas. Bueno, como ya dijo Álvaro, estamos en el sitio exactamente donde veníamos a hacer con Bello, como le En 1962. a hablar, a platicar con el maestro Enrique, más que tomar la clase de carpintería, era verdaderamente una clase de historia de la Revolución Mexicana, en la cual él había sido protagonista importante, había sido oficial del ejército constitucional. Hablaba acerca de todas sus travesías que había tenido durante esa época. Sí, ¿no? porque si te acuerdas, él nos contaba que su papá, que era alemán, había venido a construir el faro de aquí de Faro de aquí en San Nicolás, exactamente aquí en mi estado de Guerrero, y que de allí pues él había emigrado para este lugar donde nos estaba platicando acerca de cómo eran los palacios en ese entonces, Sí. porque siempre era muy ameno en nuestra plática y nosotros muy interesados. Aparte de las clases de carpintería, pues él nos enseñaba toda la historia de esta región de Pampleta. Sí, él se esmeraba mucho en que aprendiéramos la forma de ensamblar las maderas, ¿no? Así es. Al grado que decía, el pedo está en el ensamble, ¿no? Porque había alumnos que sí, del ensamble de cola de pato, había alumnos que se la pasaban con la garlopa, así tratando de alisar las madera. las tablas, y no, porque él nos había enseñado toda la teoría del ensamblaje, ¿no? Los ensambles. Pero que había que riscarse una madera de una abepa preciosa y sobre todo de caoba, pero de caoba de la buena, de sopilote. Sin embargo, pues nosotros a veces no traíamos de sopilote, lo queríamos nosotros a engañar, pero él, ducho en toda la materia, pues siempre nos regresaba con toda la madera. ¿Te acuerdas que a veces Rodrigo Toscano, Rodrigo Acheo, una llegó tabla, con una no, tabla de Guillermo Leiva Galindo? Leiva Galindo llegó con una tabla de queso que se trajo de ahí, donde está la tía Amelia, y dice, aquí está mi tabla. Entonces
para los quesos y que se la tira. Sí, sí, o le daba ahí de hachazo, como el piolé, no sé cómo se llama. El formón, El el formón. formón, y así agarró al profe Cheo, al Cheo García. No, pero ese fue por un Sí. chiste más pesado. Ah, no, bueno. En el sentido que estaba enseñando los instrumentos, cuáles eran todos los instrumentos, y entonces cuando tocó el momento de enseñar el bibiquín, Cheo dijo como la del puche. Que le avienta, Bueno, era muy ameno, Un como maestro maestro, muy extraordinario, muy querido. Pero aparte de eso, su conocimiento de la historia, pues, del momento en el que él mismo participó. Yo recuerdo inclusive que tenía la foto de oficial con el casco todavía de alemán, de tipo Bismarck, ¿no? De los soldados de la época de Bismarck, ahí en... presumía escasa fotografía Ah. aquí en la casita. Aquí donde está la casa, claro, la suya. Claro, esta era una casita que tenía doble techo de las casas antiguas, como la que podemos ver acá del lado de la izquierda. Sí, más o menos en esa forma se veía la casa donde pasó a salir el piso, y allí en el corredor de este lado era donde nosotros podíamos a lavar la madera, con todos los amigos aquí. Pero a ver, ellos, si tú te acuerdas, Yo sí, ¿recuerdas bien. todavía bien lo que nos contaba sobre la revolución acá? Yo me acuerdo de que alguna vez tú le hiciste inclusive un chiste y él te contestó un chiste alusivo a que él había sido el que había hecho la matanza allá en el llano de la viuda, ¿no? Que tú lo ibas a acosar o algo así, ¿te acuerdas, no? Y él dijo, no, dice, eso lo hizo Chaca. Chaca, ¿Eh? don Chaca, aquel que tocaba el trombón, Así es. Chaca Pérez. Ese fue el que hizo todas las cosas. Le digo, no, porque ya no la viuda acá de Huaspaltepec. Hay una anécdota, pero no más le decía porque las pláticas así eran en ese entonces. Era una persona pues muy importante, muy seria en este asunto, y nosotros nos divertíamos, aprendíamos historia, aprendíamos la carpintería y todo, ¿no? Y pues son gratos recuerdos y ojalá. Pero su versión de la revolución, La ¿tú la versión- recuerdas? No, prácticamente todo lo que él decía, nos decían que él había luchado y que había habido fogonazos y que él también anduvo en Guasolo cuando habían ido a atacar allá en Guasolo y que había unos disparos allá en la iglesia de Guasolo. Pero apenas de eso me acordé, no tengo más conocimiento de ahí. No recuerdo, no sé si tú recuerdas a alguien, porque tú eres de las personas que más te interesado sobre la historia. Sí, en la parte más específica de cómo había sido la relación entre los grupos, la relación, el conflicto, ¿no? Entre los bandos en pugna, en lucha, ¿no? En bandos, el constitucionalismo y el movimiento zapatista. Entonces nosotros no entrábamos en la discusión de si eran zapatistas o soberanistas. Después yo me enteré que el movimiento zapatista aquí estuvo muy relacionado con el soberanismo, ¿no? Pero claro, era importante el conocimiento directo que él había tenido de la lucha armada, porque él fue oficial, participó y tenía claro su versión. Tenía su rango, pues, allí Y- en el ejército. Claro, tuvo su rango. Él después, por no ser quizá de acá, no se dedicó a actividades propias de la gente dominante, predominante, poderosa de la región. Se dedicó a la carpintería. Pero él había jugado un papel como oficial del ejército constitucionalista, me imagino, muy, muy importante, el cual no quería hablar mucho, pero sí daba testimonio de hechos que habían acontecido dentro del movimiento armado. Así es. No, y es una historia que siempre nos mantenía a nosotros ocupados, nos mantenía contentos, y la ley de seguir disfrutando de todas las cosas que se podían hacer. ¿Qué tal? Bueno, es que está bien. Y así, ¿no? Entonces era una situación pues, muy, muy importante, tipo y tipo. Para nosotros, lo que niños aprendiendo, apenas pasando de la belleza, la esencia, interesante. Yo me acuerdo que quizá de él o otras personas también grandes como él, ya era ochentón casi, en la época en que nos hacía los trabajos, nos asignaba haciendo los trabajos. Apoyándonos en el juego. Sí, sí, de carpintería que teníamos que prestar en las asociaciones. Y yo me acuerdo que alguien nos hablaba de los poponajes, cuando Augusta como Pío Rosas, ¿no?
que vendió mucho tiempo. Rosalino Y que vendió mucho tiempo Barbacoa. Y Él era el barbacoadero de Calder, y era uno de los más así con que uno sabía por la tradición oral, sabía que había sido un zapatista. Sí, era Rosalino Gasca. Rosalino Gasca, incluso él era tío del gobernador de don Alfonso Pérez Lázaro. Sí, eran familiares. Vos es que él tenía, don Rosalino tenía sus terrenos, allá donde le decíamos la Cruz de Tierra Rosa, que son los terrenos de Lori que está el Zapote Alto. Ajá. Esta parte era lo de... Lo ven, entonces era importante de todas maneras familiarmente, porque había sido tío de los que fueron gobernadores, porque no nada más fue Alfonso gobernador, sí, también fue Flavio, había gobernador interino, Pérez se hace el nativo a tiempo Antes todavía que Alfonso Pérez Gasca, porque incluso hay una anécdota, fíjate que me decían de que don Alfonso Pérez Gasca de niños, y creo que su madre murió, y la amamantó la mamá de don Pedro Carmona. Sí, él la amamantó, incluso él quería y estimaba mucho a don Pedro Carmona, el papá del profesor Francisco Carmona, papá de Fermín Carmona. Carmona, él la amamantó a Pérez Gasca. Incluso Pérez Gasca, hay una anécdota que veo, una plática que tuvimos hace poco, decía el doctor Fermín, que lo había invitado a colaborar en el gobierno del estado de gobernador, sin embargo él no quiso. Pero pues así es la historia de Pinité. Bueno, mira, que Israel Galán, que se ha puesto a estudiar mucho la historia regional, él sostiene que de hecho los Pérez Gasca, conectados con los del Valle, fueron en cierto modo como el enlace entre gobiernos, bueno, constitucionalistas chilenos, que dueñan un gobierno que sucedía. El de Obregón. Qué interesante será platicar también con Israel para... No, vamos a... Ah, sí, claro. De hecho, tenemos previsto una... Y formará parte de la historia de Pinotepa, que es la que siempre hemos querido nosotros reseñar y verla. La hemos querido escribir, pero le digo a Alan, ¿no? Yo creo que ya ahorita necesitamos para esperar, ¿no? De que haya... nosotros mismos escribamos, ¿no? Que como te decía yo de la historia esta de que salió una vez Leonel González. Que ya los vieron. Sí, que ya se acabaron los viejos. Y te dicen, bueno, que ya los viejos, que ya no hay viejos en Pinotepa y que los rococó no dicen. El viejo no te das cuenta que ahora los viejos son los mejores. Si nosotros no hacemos un intento por reconstruir la historia de la localidad, de la región, ¿quién me da ocasión? Si no tenemos la paciencia o para la habilidad quizá para escribir, porque podrán haber muchos que lleguen y hagan interpretaciones y hablen, cuenten, pero esto sí no conocen muchas veces quién es quién, no saben. Acuérdate tú todas las investigaciones también que has hecho al respecto, sí, no más aquí en otro país para poder saber de la historia. Sí, yo me pues qué bueno que estamos recordando este sitio comular tan importante para la historia de Pinotepa, donde dio nuestro querido maestro don Enrique Espíndola Arnique, subrayaba. Porque era de origen alemán. Y además era un tipo así alemán que a sus 80 años estaba... Me acuerdo de la foto esa con un gran bigote. Sí, un bigote así tremendo. Del segundo Reich, ¿no? Alemán. Y te acuerdas que tenía de alumno a Pedrito Hernández Ávila, ¿no? Sí, el mejor alumno en carpintería, pero que sí es cierto, llamó a todos, ¿no? La carpintería, hacía unos muebles tan preciosos que decía, apréndanle. Y de allí empezó don Juan Carlos también, que fue maestro de carpintería, don Juan Clavel, Clavel Galón, que tenía una carta inclusive de que hospedó a Juárez, tenía alguna relación con no sé si con el Salanueva, con el padre Salanueva, o hubo una... Sí, con Salanueva, los familiares que tuvieron pero ya un familiar que ellos tuvieron, incluso sus familiares, don Rubén Parra. Ah, claro. Rubén Parra, Parra, ¿no? Que fue, estaba familiar, me acordaba de la familiar de Parrita, ¿no? Que era médico, ¿no? Que era papá de don Francisco Parra. Y después el hijo de Francisco Parra se casó con una hija de profesor Enrique Espíndola. Ahí la relación de Salanueva, porque era Parra Salanueva. Allí está la relación. Interesante. Don Rubén, él era médico, él era el médico que estaba aquí. Sí, médico, no sé si había estudiado... No, en la universidad había sido... Él había sido lírico, pues él estuvo a fragor de la batalla cuando andaban en la revolución. Todo el mundo aprendía y él tenía algunos conocimientos.
de la medicina tradicional y eso empleaba. Bueno, y sabes que el descendiente que fue compañero nuestro, Francisco Parra, que también enseñaba fútbol. Sí, no, los primeros con Francisco Parra, Ahora, y después anduvo creo por el mundo, se embarcó y es escritor. también Es escritor, que estoy ocupando, pero lo he dejado de verle, perdí la pista, pero sí, Pero esto le va a gustar, de ahí va a ver. Claro, cuando yo relatando alguna parte de su abuelo, de su familia, cuando le pegaba por más que el propio Espino. Bueno, pues vamos a seguir esta conversación ahí en tu casa, tu jardín, gracias. En tu jardín Edén, que ahora creo le quitaste un poco de sombra, Algunas modificaciones. que sigue siendo un lugar muy agradable para él. Y es aquí seguimos y ojalá que Álvaro en este carácter tenga pues ese ánimo, ese ímpetu de poder seguir escribiendo y haciendo lo que requiere Piritepa, el aporte de todos los conocimientos para que haya una historia de Piritepa y quede plasmada donde sea necesario. Sí, muchas gracias, Álvaro.